Las cargas eléctricas, por ejemplo, los protones o los electrones que están en los átomos, se ejercen fuerzas entre ellas. No es necesario que exista ningún medio material entre las cargas para que una ejerza su influencia sobre la otra. Una forma alternativa de pensar la fuerza entre cargas es a través del concepto de campo eléctrico. Una carga eléctrica o una distribución de cargas genera un campo eléctrico en todo punto del espacio y es ese campo el que ejerce fuerzas sobre otras cargas. El campo eléctrico es una cantidad vectorial, es decir, que tiene una intensidad, una dirección y un sentido. Si uno coloca una carga eléctrica en un punto del espacio donde hay un campo eléctrico, esta carga va a experimentar una fuerza y la dirección de la fuerza va a coincidir con la dirección del campo eléctrico. Por otra parte, sabemos que los imanes producen campos magnéticos. Si uno acerca un imán a la proximidad de una brújula, la aguja de la brújula se desvía por el campo magnético del imán. ¿Qué pasa si uno tiene corrientes? Es decir, si uno tiene cargas en movimiento. Oersted realizó una experiencia en la cual hizo pasar corriente por un alambre conductor y acercó una brújula al conductor, observando que la aguja de la brújula se desvía. Es decir, entonces, que una corriente eléctrica produce sobre una brújula un efecto similar al que producen los imanes. Una corriente eléctrica genera un campo magnético. Y el campo magnético, al igual que el campo eléctrico, es un vector. Si ahora tenemos una carga y la colocamos en un punto del espacio donde hay un campo magnético, si la carga está quieta no va a experimentar ninguna fuerza. Si la carga está en movimiento, va a experimentar una fuerza perpendicular a la dirección de la velocidad y perpendicular a la dirección del campo magnético. Vimos que una corriente genera un campo magnético. Pero una corriente es carga en movimiento, es decir, que hay un campo eléctrico que está cambiando con el tiempo. Podemos asegurar entonces que una variación de campo eléctrico va acompañada por un campo magnético. Faraday realizó una experiencia con un alambre enrollado formando una bobina, acercó y alejó un imán a esa bobina y observó que en la bobina se induce una corriente. Es decir, que un campo magnético que varía por el movimiento del imán induce una corriente, es decir, hay un desplazamiento de cargas y tiene que haber entonces un campo eléctrico responsable de ese movimiento de cargas adentro del conductor. O sea que la variación de un campo magnético va acompañada por un campo eléctrico. ¿Qué pasa si uno toma una carga y la hace oscilar rítmicamente como puede oscilar un péndulo? Lo que va a producirse es un campo magnético que cambia con el tiempo, que produce un campo eléctrico que cambia con el tiempo. Es decir, hay un apoyo mutuo entre los campos, una retroalimentación entre ellos, y lo que se produce es la generación de una onda electromagnética. La carga que oscila va a irradiar energía y esa energía viaja en el espacio con la velocidad de la luz. Uno podría calcular el campo electromagnético que envuelve a esa carga oscilante utilizando las ecuaciones de Maxwell que rigen el electromagnetismo clásico. Y puede verse que la onda electromagnética es una onda transversal, el campo eléctrico y el campo magnético se mantienen siempre perpendiculares entre sí y a su vez perpendiculares a la dirección de propagación de la onda. En una onda electromagnética lo que se propagan son variaciones del campo electromagnético.